De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. Pasan 6 minutos de las 13 horas de este lunes 20 de julio, Día del Amigo, de las Amigas, Día de la Amistad, ¿no? Estamos celebrando también este día. No sé vos, Mati, si has conectado con este día desde ese punto de vista. Pero bueno, he recibido así muchos mensajitos, así que celebro la amistad. Mañana vamos a celebrar en particular la amistad porque el aguijón de mi día viene por ahí, ¿no? Hablar de esta familia del corazón que elegimos también, ¿no? De cómo nos acompañan las amigas, de estas redes, de la importancia de tener un amigo o una amiga cerca. Así que bueno, de esos vínculos que a mí en particular me hacen muy feliz. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo andas, Mati? Todo bien. Claro que sí, claro que sí. Es como de esos típicos días que uno siempre dice, ¿no? El Día de los Amigos es todos los días. Pero sí, está bueno marcar ese punto en el calendario, sí, como para frenarse y mirar un poco el panorama general. Terminamos una etapa del año, una etapa que se vive cada determinado periodo, que es el Mundial, que es un lindo momento de aprovechar también con amigos, así que seguramente muchos habrán pasado raya por ese lado este fin de semana. Y sí, celebrando también a los amigos, amigas españolas y con esta música, con estos tonos de Camarón de la Isla queríamos comenzar, ¿no? Porque bueno, hace algunos días, la semana pasada, cuando jugó España-Francia, ¿se acuerdan que convocamos a los amigos españoles a que compartieran canciones, música? Y había un montón de amigos franceses del otro lado que nos taparon la boca. Ahora seguramente hay muchísimos argentinos también. Claro. Saludamos a los hermanos y vecinos argentinos. Fue un cierre de Mundial que dejó unas imágenes increíbles, ¿no? En la cancha, obviamente, por todo lo que significó esta final, ¿no? En términos de que era el último Mundial de Leo Messi, para arrancar por ahí, ¿no? Y su llanto, su emoción en el final del partido creo que conmovió a muchos, ¿no? A muchos de quienes aman el fútbol, pero también desde el punto de vista humano, ¿no? Por lo que significa para Messi a los 39 años cerrar este ciclo de campeón con una nueva final, y mucha cosa se ha escrito en estas horas, ¿no? Desde las redes sociales hasta editoriales de la prensa argentina, ¿no? Y en el corazón de todo un país que ya empieza a extrañarlo, era como una cosa, ¿no? Te vamos a extrañar. Hay quienes hoy temprano decían que capaz que Messi vuelve para la Copa América o juega la Copa América, sí, ¿no? Especulaban con eso porque la Copa América no es tan lejos en los términos de la edad de Messi, y obviamente a esos 39 años manifestando una actitud física, un juego impecable también, ¿no? Sí, a nivel profesional y concretamente en el fútbol siempre se habla de la importancia de retirarse a tiempo, ¿no? Que seas vos el que elijas irte de ese lugar y que no sea el lugar el que te retire. Yo creo que si este fuera el último partido de Messi, yo creo que es un gran momento para tomar esa decisión, porque si bien Argentina no sale campeona del mundo, yo creo que coronan un gran mundial por la forma, por los momentos emocionales que seguramente... Épicos, ¿no? Porque tuvieron partidos realmente que increíble. Bueno, ni que hablar Argentina-Inglaterra, pero otros que demostraron una fuerza y un corazón para dar vuelta a partidos que parecía que no los podían dar vuelta, ¿no? O sea, hubo momentos muy interesantes. Sí. Y más allá del mérito que hizo España, que lo hablaba ahora con la canción, digo, esta paciencia que tiene la canción para arrancar fue la paciencia futbolística que demostró España. Más allá del mérito de España, yo creo que la final también fue un poco la muestra de que Argentina venía muy desgastado tanto emocional como físicamente, ¿no? Lo que fueron los últimos partidos, yo me pongo en su lugar y te aflojás. Después del partido contra Inglaterra, naturalmente, con todo ese desgaste, te terminás aflojando, ¿no? Además se encendieron al final, ¿no? Cuando España iba ganando, ahí hubo como un momento en el que Argentina mostró algo más, pero sí, fue muy difícil. Y hay otras imágenes políticas también que son interesantes de ver lo que ocurrió ayer con ese show de medio tiempo, esta lógica muy norteamericana, ¿no? De meter su cultura dentro de esta final del mundo, ¿no? Con el show de medio tiempo, que por otra parte organizó Coldplay, Chris Martin, que él es un hombre que está en contra del cambio climático y siempre
siempre está pensando en cómo generar la menor huella ecológica posible en un país que lo que ha hecho es negar el cambio climático en los últimos tiempos, a partir del gobierno de Trump, de salirse del acuerdo, de cambiar del acuerdo de París, o sea, y además, ese Trump ahí en la cancha, ¿no? Estuvo muy bien el capitán español, ¿no? El capitán Rodri Hernández, esperando el momento para alzar la copa y celebrar, corriendo a Trump, porque no se iba en un momento. Iba a levantar la copa con ellos. No, cosas que realmente decís, no puedes creer. La carita de la presidenta mexicana al lado de Melania, bueno. Muchas fotos. El juego de internet era a ver qué jugador saludaba a Trump y cuál lo evitaba. También, viste que hubo un par de argentinos. Hubo un par de argentinos, algún español que lo saludó medio con la punta de los dedos. Pero sí, eso de que se quede arriba del escenario no es la primera vez. En el Mundial de Clubes, yo no me acordaba, pero un periodista lo mencionó. También lo hizo. También se quedó ahí como al costadito, como queriendo aparecer en la foto, así que es como muy una triste, costumbre que tiene el presidente. Muy triste, además, Trump entrando a saludar a España campeón, cuando en realidad unos días antes, en la cumbre de Ankara, había calificado a España como un aliado horrible y de hecho advirtió que iba a cortar las relaciones comerciales, porque ustedes saben que hay un enfrentamiento, ¿no?, en el marco de la geopolítica y de la política internacional con España. Entonces, claro, cargó contra España hace 15 días y después quería la foto con España, ¿no? O sea, bueno, ya sabemos lo que es el presidente de Estados Unidos. Pero bueno, muchos recortes que seguramente también tienen aspectos futbolísticos que lo están haciendo quienes obviamente se encargan de esta especialidad. Pero bueno, quería rescatar de alguna manera estos dos momentos y creo que vale la pena sí también destacar lo que fue Messi en este último campeonato mundial, lo que Argentina está viviendo en estas horas, también con el bicampeonato, cómo lo están despidiendo, ¿no? Y cómo de alguna manera se vuelve entonces en un partido inolvidable para Argentina por la figura de Messi, sin duda. Bueno, y antes de esa final del domingo, tuvimos una fecha patria, ¿no? Tuvimos el 18 de julio, el 196 aniversario de la jura de la Constitución. De alguna forma se vincula con España, porque es como ese proceso de que se consolida la independencia y terminamos de instaurarnos como Estado. Y un poco de eso va a ser nuestra columna de historia del día de hoy. Exacto, viene Carolina Gracie entonces para conmemorar este nuevo aniversario de la jura de la Constitución de 1830, cuáles fueron cuál fue el proceso que llevó, digamos, a esta jura, quiénes fueron los constituyentes, cómo era el país también que establecía la Constitución. Bueno, vamos a hacer un repaso entonces para ponernos un poco a tono con un acto que no se pudo vivir, que no se cumplió porque realmente el clima de este fin de semana también fue muy particular, ¿no? En Montevideo hubo mucha niebla, pero en otras zonas del país hubo fuertes vientos y en particular lo que vivió Salto, ¿no?, en la madrugada. Así que también el clima nos va a acompañar en este programa de La Colmena, los fenómenos climatológicos y el cambio climático, y tenemos dos perspectivas para hablar de este tema hoy. Sí, Caro, la realidad es que no hubo acto patrio, como vos decías. Eso generó alguna repercusión política de cuestionamientos al gobierno, porque justo el sábado, al menos acá en Montevideo, había calmado la situación, pero fue muy grave, hubo un fallecimiento en Salto, y estos fenómenos así repentinos son cada vez más frecuentes y tienen que ver con el cambio climático, con esto que se viene dando de inundaciones más frecuentes. Ahora se habla de la llegada del Niño, y un poco en ese marco también es que vamos a estar hablando con la directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, con Fernanda Sousa, para profundizar en cómo el país viene preparándose para esto, ¿no? Porque también es un proceso que, si bien se viene hablando hace un tiempo, las medidas concretas tienen que empezar a aparecer, ¿no? Exacto. Hay planes de adaptación, precisamente teniendo en cuenta estos impactos. Son planes que tienen que ver con algunos de los aspectos más relevantes en nuestro país, como la producción agrícola, ¿no?, y cómo se ve afectada por estos fenómenos climatológicos. También tiene que ver con las inundaciones, ¿no? Tiene que ver también con el aumento de los cauces de ríos, tiene que ver con
toda la faja costera, con la erosión de la costa en nuestro país. Estamos hablando de que Uruguay adoptó una política nacional de cambio climático en el 2017, ¿no? Y generó acciones de mitigación, ya sea para reducir emisiones como también de adaptación, o sea, esto que estamos hablando, prepararse para los impactos con una mirada hacia el año 2050. Vamos a conversar sobre los desafíos entonces actuales, sobre también el rol que tiene Uruguay en la gobernanza internacional del clima. Uruguay ha tenido un rol muy importante cuando se logró el Acuerdo de París en el 2015, estableciendo, siendo una figura importante para el diálogo y para la conformación de ese acuerdo. Uruguay sigue teniendo relevancia en los ámbitos de las conferencias de las partes de cambio climático, de las COP, ¿no? Recientemente hubo una COP en Brasil, Uruguay lideró la coordinación del Grupo Sur en la COP 30. Vamos a hablar de todos estos aspectos, del Fondo Verde para el Clima, que nos toca, ¿no? ¿Qué le está tocando a Uruguay? Y sobre algo que en particular a Fernanda Sousa le interesa y ha estudiado, que tiene que ver con la justicia climática, ¿no? Se trata entonces de que los países centrales, industrializados, se hagan cargo de una deuda histórica, ¿no? Que tiene que ver con que han sido los contaminantes y, bueno, y de alguna manera los platos rotos los pagamos en el sur global, ¿no? Y ese es como uno de los puntos centrales, para hablarlo de forma llana, en cuanto a las negociaciones internacionales, ¿no? Y esa responsabilidad diferenciada, claro, es la que se pone sobre la mesa cuando se negocian los fondos para financiar tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático. Totalmente, Caro. Cuando se habla de la geopolítica, obviamente los escenarios bélicos se llevan toda la atención, pero yo creo que a nivel de geopolítico y concretamente en lo que tiene que ver con lo climático, este concepto de justicia climática es fundamental para tenerlo en cuenta, para discutirlo, para tenerlo presente, y también lo que tiene que ver con el financiamiento, que ya hemos tenido algunos ejemplos de cómo se trabaja en ese sentido en los últimos años. Pero para mirarlo más a corto plazo, para mirar lo que fue este fenómeno atmosférico que tuvo su punto más alto en Salto, y también para ver cómo llega este fenómeno del Niño, qué características puede tener, qué información tenemos. Vamos a hablar ahora, después de la pausa, con la presidenta de INUMET, Madeleine Renon. Ella un poco nos va a estar comentando qué es la información que tiene el instituto sobre estos fenómenos y, bueno, y qué podemos esperar tanto para las próximas horas como para las próximas semanas. Enseguida venimos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. La Diaria Radio 97.9. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Soy la locura caminando, todo en orden, todo perfecto, todo en hora.
el mate en familia para charlar de todos los temas y el picadito con ellos en la canchita del barrio. Texto escrito por Elba, en la cárcel de mujeres de Montevideo. Cuerpos en tránsito, un documental de Victoria Jiménez. Próximo estreno, 30 de julio. Seguinos y consultá fechas de las funciones en nuestras redes. Presenta Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Con Flor Saqueo, que nos está cantando Tempestad, vamos a hablar de esto que ocurrió este fin de semana y algo que también se está ya proyectando para estos próximos meses, pero durante el fin de semana un fuerte temporal afectó a 14 departamentos del país, con especial impacto en Salto. El presidente de la República está en estas horas en ese punto del país, con el intendente Carlos Albizu, dimensionando entonces el impacto de este fenómeno. Las ráfagas de viento alcanzaron 129 kilómetros por hora. El saldo fue trágico. Una mujer falleció tras ser impactada por una chapa desprendida por el viento. Cientos de viviendas sufrieron daños. Hubo caída de árboles, postes y cortes generalizados de energía eléctrica. Vamos a conversar sobre esto puntualmente que ocurrió y también cuál es la perspectiva que tiene Inumet en torno a la llegada del niño. Hay quienes dicen que será un super niño. Estamos ya en comunicación con Madeleine Renom, presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días para todos. Un gusto estar contigo, Carolina. Muchas gracias, igualmente. ¿Qué datos se tienen acerca de lo que pasó allí en Salto? ¿Por qué se produjo este fenómeno? Estos 129 kilómetros por hora parecen de una dimensión singular, bastante inusual. Algunas de las primeras preguntas. Bueno, sí, como tú mencionabas, o sea, la inestabilidad, digamos, que estaba conformada pues, desde el jueves hasta lo que era el día de hoy, que veníamos avisando desde Inumet, sacamos avisos a la población, etcétera. Estaba toda digamos, todo el caldo que dio para generar tormenta puntualmente severa, como fue el caso de, digamos, de lo que pasó por Salto, pero también otro desarrollo de tormentas convectivas que dan estas rachas, porque no es un viento sostenido, pero dan estas rachas muy intensas. También ocurrieron en otra parte del país, digamos en Durazno se alcanzaron los 123 kilómetros por hora, Tacuarembó 111, 33, 105 o 106 kilómetros por hora, y bueno, de ahí para abajo obviamente la más intensa fue en Salto. Son vientos muy intensos de muy corta duración asociados al pasaje de estas tormentas puntualmente severas. Obviamente lo que más tenemos que lamentar es la situación de Salto, sobre todo con la pérdida de la vida de una señora que se encontraba en la calle y bueno, una voladura de una chapa generó el deceso de esta persona, ¿no? Todo esto se dio en la madrugada, principalmente en la madrugada del viernes, la madrugada del sábado, perdón, la noche del viernes para el sábado.
Pero esto de alguna manera no estaba previsto, ¿no, Madeleine? ¿Cómo? Sí, no, ¿estaba previsto que pudieran alcanzarse estos vientos, esta intensidad de vientos? La intensidad del viento asociado a una racha es más compleja. No tenemos digamos, el instrumental para dar el aviso, lo que se llama el nowcasting, que es un aviso a corto plazo. Eso para las tormentas convectivas se resuelve mejor de alguna forma con radares meteorológicos. Igual es muy difícil decir si va a ser mayor a 100 o 120 en un lugar muy corto, muy pequeño, muy preciso, ¿sí? O sea, eso lo inferís a partir de otros índices que va dando la tormenta. Sí, teníamos todas las condiciones para generar estas tormentas convectivas muy intensas, que arrojaron esto, que después siguió la situación, digamos, sobre todo en el día de ayer, las advertencias más allá de tormentas, que ya no se esperaba tan severas, pero sí hubo acumulados importantes de precipitación. En ese sentido, sí, Salto, todo lo que era la región norte, habíamos avisado, estaban, digamos, los avisos a la población, estábamos con advertencia amarilla, que después cambió a naranja, porque eso se potencia. También tuvimos algunos problemas técnicos en el sentido de que, nosotros consultamos mucho los radares de Argentina. Argentina quedó sin poder disponibilizar esta información porque tuvo sus problemas. Y pero creo que estuvo muy ajustado de toda la información que se le iba dando a la población del potencial de las tormentas que se podían venir. Y nosotros brindamos la información. El tomador de decisión de qué hace siempre es o el ciudadano o el sector productivo, las medidas que puedan tener, ¿no? Las características atmosféricas vinculadas a este fenómeno, ¿ya se disiparon o se puede esperar algo similar en las próximas horas? No, esto ya está llegando a su fin. Va a quedar el frío, pero es una instabilidad debido a un bloqueo importante que había en el Océano Atlántico, y esto ya se fue trasladando, o sea que esta situación, que lo habíamos dicho desde el miércoles o martes, un aviso a la población que iba a ser entre jueves hasta el lunes, hoy ya se está disipando en todo eso. De alguna manera estos episodios no excepcionales o estos fenómenos como más virulentos se vienen dando con mayor frecuencia. ¿Esto es una característica entonces de la situación actual del cambio climático? ¿Cómo podemos interpretar este tipo de fenómenos? La verdad que ponerlo en el contexto todavía para hacer análisis de cambio climático es una escala espacial y temporal grande a escala de tormentas. Todavía en la región no hay, como que este aumento en frecuencias o intensidad lo puedes atribuir directamente al cambio climático. Sí, es como una teoría que se está manejando obviamente a nivel científico, porque a veces hay más aporte de humedad, o sea, de cambios en otras variables que generan el caldo para generar estas tormentas, pero científicamente todavía no es tan claro la atribución, porque son fenómenos que se generan estas tormentas en un espacio pequeño y en un tiempo bastante corto, ¿sí? Entonces, llegar a la escala del cambio climático, todavía no hay certeza o una, como que se achique bastante la incertidumbre para poder atribuirlo. Pero sí, digamos, temas que vos tenés un aumento mayor de precipitaciones intensas o algún fenómeno de granizo que pueden haber aumentado y cambiado por las condiciones, digamos, de cambio de la circulación y del contenido de vapor de agua en
en la atmósfera debido al calentamiento global, ¿no? De lo que sí se está hablando en los últimos meses, tanto a nivel local como internacional, es de la llegada del fenómeno del Niño. ¿Qué información tiene al respecto Inumet? Bueno, a nivel, el fenómeno del Niño, para recordarlo, el fenómeno del Niño es un fenómeno que se da en interacción de océano-atmósfera y se da en el Océano Pacífico tropical central. ¿Sí? Del punto de vista, comienzan a calentarse anómalamente, digamos, las temperaturas de superficie de agua de mar en esa zona del planeta, del Pacífico, y eso después va pasando esa señal a la atmósfera, en la atmósfera tropical. Para determinar cómo el océano tiene una inercia mayor, para determinar que sea un fenómeno Niño, que es, digamos, la fase cálida del fenómeno Niño, la Niña es la fase fría, esas anomalías tienen que estar por encima de un cierto umbral, que es de 0,5 grados Celsius, por encima de lo normal, pero durante de 3 a 5 meses. ¿Sí? Entonces, eso era el monitoreo. Ahora ya está establecido el comienzo del fenómeno del Niño, que es un fenómeno que va a durar un año. ¿Sí? Eso tiene esa predictibilidad. Recién comienza en las aguas del Pacífico tropical central, y la atmósfera empezó a sentir eso y empieza a responder. Cuando la atmósfera se comunica, o sea, el océano le comunica a la atmósfera capta, por decir esa señal, estoy hablando todo en el trópico, empieza a responder la atmósfera a ese calentamiento y ahí hace crecer a ese niño, ¿sí? Si la atmósfera y el océano no están comunicados, ese niño o niña no crece, no evoluciona. En todas las condiciones que veníamos desde el punto de vista oceánico, y ahora como está respondiendo de alguna forma la atmósfera, el niño ya está establecido en esa región del océano, y empieza la atmósfera a transmitir por medio de lo que nosotros le decimos las teleconexiones. No es que el niño vaya a llegar a Uruguay, el niño queda allá, pero a través de las teleconexiones es que transmite esa información a escala global. Fenómeno del Niño, nosotros un año niño se considera de julio a julio del año siguiente, ¿no? Porque su pico máximo o su anomalía máxima en el Pacífico se alcanza entre noviembre y diciembre de ese año niño. Y lo que se está viendo a nivel internacional, científico internacional, es que este calentamiento de las aguas, un poco por debajo, viene realmente muy fuerte y se espera que alcance digamos, características de anomalía que los catalogarían como un fenómeno del Niño muy fuerte. ¿Sí? Eso quiere decir por encima de 2 grados por encima de lo normal en el Pacífico Central. Eso se alcanzaría para, como mencionaba anteriormente, para fines de año. Eso no quiere decir que ya ese calentamiento vaya transmitiendo ondas y no lo recibimos en nuestra región, que es el sudeste de Sudamérica, específicamente donde estamos en Uruguay. Eso está relacionado con precipitaciones por encima de lo normal en la época de septiembre hasta mitad de enero, y después otro pulso, lo que sería abril del año siguiente. Hay regiones particulares. Una cosa que es importante, los niños débiles, ¿sí? O moderados, impactan en las lluvias en esas épocas del año, pero en todo el país, en Uruguay. Sin embargo, los niños muy fuertes, ¿sí? Fuertes y muy fuertes, principalmente las señales diferentes si viene Uruguay es chico, en lo que es el norte del país, o sea, el norte del Río Negro, de lo que es el sur del Río Negro. Las precipitaciones más intensas y durante varios meses consecutivos se van a notar en el norte del país, principalmente mismo septiembre, octubre y noviembre podemos llegar a tener déficit de precipitaciones en la región sur y sobre todo el suroeste. O sea, para entenderlo de forma más sintética sería entonces
la división de las afectaciones en el territorio sería al norte o al sureste, dijiste, el suroeste, no entendí bien eso. No, el norte del país, o sea, el norte, todo lo que es al norte de Río Negro y parte del sureste, pero más hacia lo que es Cerro Largo y Rocha, ahí con precipitaciones marcadamente por encima de lo normal a partir de lo que es septiembre hasta mitad de enero. Bien. ¿Sí? Las precipitaciones por encima de lo normal a escala de todo el país, la señal se ve más clara entre noviembre y diciembre y luego abril del año que viene, por decirlo de alguna forma. Claro. Al comienzo, ahora en la primavera, el suroeste del país puede tener hasta déficit de precipitación. O sea, son situaciones bastante cambiantes entonces, ¿no? Digo, de pasar de déficit a exceso, ¿no? También eso supone estar preparados de manera particular, ¿no? En esas zonas del país. Sí, y como tú mencionabas, si volviendo un poquito a lo que era la pregunta, si esas tormentas eran asociadas al cambio climático, sí, pero sí el aumento en la variabilidad climática sí está asociado al cambio climático. Hemos ido al Congreso de Intendentes para transmitirle a los intendentes, etcétera, de que estamos ahora hablando de potenciales precipitaciones por encima de lo normal, con probables inundaciones, etcétera, cuando en marzo o principio de abril estamos terminando una emergencia agropecuaria en el sur del país por déficit hídrico, ¿no? O sea, que en el mismo año lo empezamos con un déficit hídrico muy marcado, o sea, que afectó, y tal vez terminemos un año con inundación. Madeline, justamente a eso quería ir, ¿no? Inumet trabajó muy de cerca con esto de la emergencia nacional. Consultarte si ya se viene trabajando de alguna forma con otros organismos del Estado para prever el impacto que puede tener el Niño justamente. Sí, nosotros fines de mayo ya generamos una reunión acá con todos los ministerios que están involucrados, ya ganadería, ambiente, vivienda, salud pública, defensa, el Sistema Nacional de Emergencias, para poner una puesta a punto, y también organizaciones sociales, se invitó a Cruz Roja, a la Asociación Rural de Uruguay, la Asociación de Lecheros, etcétera, para en ese momento poner la puesta a punto y organizarnos cuándo íbamos a ir emitiendo esta información. Luego fuimos al Congreso de Intendentes para transmitir la información de primera mano a todos los intendentes para poder prepararnos, ¿no? O sea, el evento va a venir y, bueno, es minimizar esos impactos. Y luego, a solicitud del intendente de Río Negro, fuimos hasta Río Negro para trabajar un poco con ellos, y ahora mañana hay una reunión en el Ministerio de Ganadería un poco en la fase preparativa de lo que pueda venir hacia fin de año y hasta el año que viene, ¿no? Porque después las medidas, etcétera, eso depende de cada sector y qué capacidad tenés o los tiempos que uno pueda pensar, que eso nosotros estamos brindando, brindando la información que tenemos y la conciencia científica de ese tipo de eventos, ¿no? Madeleine Renón, presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología, muchas gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo. No, por favor, a las órdenes y un gusto. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. En unos minutos vamos a recibir a Fernanda Sousa, directora nacional de Cambio Climático. Vamos a seguir conectados, ¿no? con este tema, en particular hablando de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático en nuestro país. Está vigente, por ejemplo, el plan de adaptación costero, ¿no? Es el Plan Nacional de Adaptación para la Zona Costera llamada NAP, ¿no? NAP Costas, forma parte de un plan operativo quinquenal hasta 2030 y que tiene que ver entonces con
aumentar la capacidad de adaptación de la población y la resiliencia de los ecosistemas costeros, como uno de los ejemplos de los planes en los que trabaja la Dirección Nacional de Cambio Climático. Y estamos recibiendo mensajes que tienen que ver con lo que, antes de irnos a la pausa, Matías, con lo que vivió nuestra compañera, colega Sofía Romano, y también queremos hacernos parte de alguna forma de este repudio, ¿no? Los mensajes siguen llegando, a pesar de que Sofía ya no está al aire, pero han quedado varios mensajes por leer y de alguna manera también quiero honrar el apoyo de la audiencia hacia Sofía Romano. Obviamente las mujeres en todos los ámbitos, y más cuando tenemos un micrófono y cuando somos mujeres públicas, tenemos lamentablemente muchas veces que pasar por estas situaciones de violencia que tienen que ver con la violencia basada en género, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de jerárquica también muy instalada, ¿no? De ciertas jerarquías que siguen vigentes en la cabeza y en la cultura machista que sigue atravesando, ¿no? Muchos ámbitos. Pero el acto que ocurrió en este programa donde Sofía Romano participa fue un acto de misoginia absoluta por parte de Juan Ramón Carrasco, y creo que eso es algo que hay que decirlo con todas las letras. De todas maneras, también Sofía sabe bien que estos actos generan mucho repudio, mucho respaldo, y también son una manera de dar cuenta de cómo estas prácticas, estas miradas siguen vigentes. Así que un abrazo para Sofía, que se lo dimos obviamente fuera del aire, y muchas gracias también a todas las personas que se siguen conectando solidariamente con Sofía y dando cuenta también de la advertencia y de cómo también tenemos que estar alertas, ¿no? a estas cuestiones que realmente pensamos que muchas de las cosas que ocurren en algunos ámbitos como en el fútbol deberían ser capaz que más fuertemente cuestionadas, ¿no? Porque obviamente se cuestionó en ese programa del Observador, en el streaming, pero bueno, sería bueno también que el cuerpo más grande, ¿no? Que representantes del fútbol también dieran cuenta de su repudio frente a lo que pasó con una colega, ¿no? Y claro. Este tipo de hechos no deberían pasar. Una vez que pasan, yo creo que no hay que hacer silencio para convalidarlos. Exacto. Y creo que eso ha quedado demostrado, por suerte, en redes sociales. Y bueno, y con los mensajes que me consta son muchos, están llegando desde la audiencia. Hacemos la pausa y enseguida continuamos aquí en La Colmena. Presentó Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Conducción, Carolina García. La Colmena. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Ártico y Lecker presentan la promo frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Ártico y Lecker, juntos en los frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock. Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso, elijo la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9.
Con DirecTV Digo, el fútbol no para. En julio vuelve la Conmebol Sudamericana. La presión aumenta y la etapa final se acerca. Mira cada jugada con partidos en exclusiva por D-Sports. Toda la Conmebol Sudamericana está en DirecTV Digo. Suscríbete ahora en directvla.com. Aplicable a todos los planes comerciales vigentes, a excepción de Light prepago. Ver términos y condiciones en directvla.com. Tengui. Falti. Y un abrazo. Tengui. Este mes de papá, sorprendelo con los mejores planes. Regálale el nuevo plan móvil a solo 632 pesos por mes por un año. Tiene WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a destinos Antel y 50 gigas para disfrutar gratis desde donde esté y en la mejor red. Antel, el futuro lo creamos juntos. Puesta al aire, David Mattioli y Emilia Rovira. Asistencia de producción, Luciano Tonarelli. Salió a marchar en el mundo y acá estamos. ¡Justicia climática! ¡Ya! ¡Justicia climática! ¡Ya! Que ya llegó la hora de que todos los estados cobren conciencia de que la crisis climática es la catástrofe más grave de toda la humanidad. Y de hecho también tenemos la responsabilidad de recuperar nuestro futuro, de recuperar el futuro, de tener el mundo que necesitamos, el mundo que queremos. Porque esta lucha no es para el futuro, es para el presente. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Estábamos compartiendo una movilización que ya tiene unos años en Argentina, pero que forma parte de un movimiento global que se llama Extinction Rebellion y es parte de lo que de alguna manera los movimientos vienen diciendo en el mundo entero. Justicia climática era de alguna manera el eslogan central. Y si bien el cambio climático inducido por la acción del ser humano comenzó a mediados del siglo XIX, se aceleró de forma muy drástica en las últimas décadas. Aunque existen factores naturales, la principal causa es la actividad humana, especialmente la quema de combustibles fósiles, que libera gases de efecto invernadero y provoca el calentamiento global. Hace 2 meses, la Organización Meteorológica Mundial advertía que el rápido calentamiento en Europa está reduciendo la capa de nieve y hielo, mientras que las temperaturas del aire peligrosamente altas, la sequía, las olas de calor y las temperaturas oceánicas récord están generando fuertes impactos. De hecho, esto es de hoy, France Press da cuenta que la ola de calor que golpeó a Europa a finales de junio causó un exceso de mortalidad con más de 10.000 personas fallecidas en comparación con lo que se esperaría de forma normal. ¿Qué pasa en Uruguay? Bueno, en estas horas acabamos de escuchar a Madeleine Renom. Estamos viviendo fenómenos extremos en algunas zonas del país. Si bien ella nos aclaraba como presidenta de INUMED que esto no puede científicamente vincularse directamente al cambio climático, que se necesita de alguna manera observación de más largo plazo, sí estamos viviendo una variabilidad climática que de alguna manera responde a este cambio climático. En los últimos tiempos estos fenómenos se han aumentado en el país. Hay también registros de que en marzo del 2024 Florida pasó a integrar de golpe el mapa de las grandes inundaciones del país, algo que también fue excepcional, ¿no? Saliendo de los lugares históricamente asociados como Salto, Paysandú o Durazno. Hablemos entonces de cambio climático, de cuáles son los desafíos para el país que incluyen el aumento también de esta frecuencia de eventos extremos, y estos desafíos que están enmarcados en una política nacional tienen que ver con la adaptación al cambio climático, con la mitigación. El Ministerio de Ambiente lidera y ejecuta una estrategia climática de largo plazo con las contribuciones determinadas a nivel nacional para promover la descarbonización, y desde hace
casi 10 años está vigente una política nacional de cambio climático que guía las acciones hasta el 2050. Vamos a recibir a la directora nacional de Cambio Climático para hablar sobre varios de estos asuntos, al menos todo lo que nos dé el tiempo, porque, bueno, desde que asumió este gobierno de Yamandu Orsi, María Fernanda Sousa está liderando desde la Dirección Nacional de Cambio Climático muchas de estas políticas. En particular, desde esta dirección se apoya el funcionamiento del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, con 11 ministerios, con el Congreso de Intendentes, con la OPP, con el Sistema Nacional de Emergencias. Vamos a tratar de entender un poquito esta gobernanza. ¿Cómo estás, María Fernanda? Bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por invitarme acá y un saludo a tu audiencia. Bueno, hice un pequeño resumen para poder de alguna manera avanzar sobre algunos temas y poder hablar, por ejemplo, en primer lugar sobre esta gobernanza, que tal vez es difícil de comprender porque es una política transversal, pero a la vez la Dirección Nacional de Cambio Climático tiene obviamente un liderazgo y una responsabilidad de ejecución. Sí, absolutamente. La Dirección Nacional de Cambio Climático sobre todo tiene el liderazgo y el mandato de elaborar la Política Nacional de Cambio Climático. Y eso tiene que ver, como decías, con la planificación en términos de la reducción de emisiones y de las acciones de adaptación. Ahora bien, la Dirección Nacional de Cambio Climático de por sí no ejecuta esas acciones necesarias para mitigar o para adaptarnos. Eso lo hacen los ministerios sectoriales, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Transporte. Entonces, el ámbito en el que justamente se transversaliza, es decir, en el que dialogamos con el resto de los ministerios, de las intendencias, es en el sistema de respuesta, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, claro. Que tiene equipos de trabajo por temas, un equipo de adaptación, un equipo de educación, un equipo de mitigación, de realización de inventarios nacionales, que son los equipos técnicos que se reúnen con distintas frecuencias según las necesidades. Y después hay un grupo coordinador que tiene en general directores nacionales o personas designadas por los propios ministros de las distintas carteras para integrar ese grupo, que bueno, ese es el grupo que me toca coordinar y en el que tomamos las definiciones más generales y más estratégicas. Claro, por lo tanto, este sistema de respuesta lo que hace, digamos, es llevar adelante un plan nacional de cambio climático. Entonces, que es el plan que se va renovando de acuerdo a las estrategias también vinculadas a las orientaciones políticas, digamos. Te doy un ejemplo de repente para bajarlo un poco a tierra. Por ejemplo, una de las obligaciones de la Dirección Nacional de Cambio Climático es elaborar las contribuciones determinadas a nivel nacional. ¿Qué son las contribuciones determinadas a nivel nacional? O NDC, también las pueden haber escuchado así. Son los compromisos que Uruguay asume ante la comunidad internacional en materia de mitigación y de adaptación. ¿Para qué? Para recibir financiamiento, pero eso vamos después. Ahora, el Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Cambio Climático de por sí sola no puede decidir en qué medida es posible llevar adelante una medida de mitigación, por ejemplo, en el sector energía. Entonces, para llegar a, bueno, ¿cuál es la medida de mitigación? ¿Qué es lo que realmente podemos hacer con la tecnología disponible, con el conocimiento que tenemos en este momento, con las capacidades del país para mitigar las emisiones en el sector eléctrico? Por ejemplo, justo el sector eléctrico tenemos casi un 90% de energía renovable, pero bueno. Entonces, esa decisión, esa discusión entre la Dirección Nacional de Cambio Climático y el Ministerio de Energía y sus representantes en UTE, bueno, en lo que fuere, se da en el marco del sistema. Entonces, y una vez que llegamos a un compromiso, también tenemos que reportar en qué medida cumplimos con ese compromiso. Y ese reporte, la información, viene del Ministerio de Industria o del Ministerio que, si es una medida de mitigación en el agro, del Ministerio de Ganadería. Entonces, ese es el diálogo que se tiene que dar permanentemente, no solamente para fijar la ambición, sino luego para hacer el seguimiento. Entonces, sí, es en ese ida y vuelta, digamos, que se elabora la Política Nacional de Cambio Climático. Bien, teniendo en cuenta nuestro país y lo que pesa, digamos, en las emisiones globales, que es mínimo el peso, ¿no? Entonces, en este sentido, muchas veces se habla que lo que importa, ¿no? en nuestro país y en otros países chicos también que aportan poco al calentamiento global, es priorizar la adaptación sobre la mitigación, ¿no? O sea, cómo el país puede hacer para adaptarse a este impacto que de alguna manera está generado por otros,
¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles podríamos decir que son las medidas concretas, los planes que se están llevando a cabo para esta adaptación necesaria? Bien, en términos de lo que comentabas inicialmente sobre el mínimo aporte de Uruguay en términos de emisiones, ese es un dato sumamente relevante y es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando Uruguay sale del país, sale desde ese lugar de nosotros emitimos muy poquito. Nosotros contribuimos incluso hoy a este problema muy marginalmente, ¿no? Entonces, la prioridad para nosotros es la adaptación. Y para adaptación necesitamos financiamiento para poder adaptarnos. Entonces, ese es el financiamiento que salimos a conseguir en los organismos internacionales. Y hay otro dato que no es menor, que es, en general, los proyectos de mitigación suelen ser bancables. Se puede hacer un caso de negocio con la energía, por ejemplo, el cambio de matriz energética en muchos países, ahora en Europa, a partir de lo que está sucediendo en los países del Golfo con el Estrecho de Hormuz, está habiendo un despliegue de energía renovable. Ayer me comentaba un colega que venía de Australia que estaban vendiendo paneles solares en los supermercados para que las casas instalaran su propio panel solar. Entonces, esas estrategias muchas veces se puede hacer un caso de negocio. Ahora, con la adaptación, generalmente no. La adaptación implica, por ejemplo, en la costa, y acá voy a ir al REAC Costas, al plan nacional que tenemos. Tenemos un plan nacional de adaptación costera y ese plan recoge toda la serie de medidas y diagnósticos que nos llevan a entender que la costa uruguaya está muy erosionada por distintos factores, ¿no? Algunos factores humanos que tienen que ver con factores edilicios, otros por el propio uso de la playa, pero también por las propias condiciones del clima y las propias tormentas. Entonces, en el Plan Nacional de Adaptación tenemos todo ese mapa de todo lo que deberíamos hacer, de cuál es el estado de situación actual y todo lo que deberíamos hacer. ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que conseguir financiamiento para poder cumplir con esos problemas que identificamos y que requieren acciones concretas en territorio. Entonces, en gestiones anteriores se definió para el Plan Nacional de Adaptación en Costas apelar a 2 líneas de financiamiento climático. Y un dato importante sobre el financiamiento climático es que es no reembolsable. O sea, ese dinero que entra al país por concepto de financiamiento climático para hacer obras en las costas, para trabajar en nuestras ciudades, para mejorar la resiliencia, no se devuelve, no genera intereses, no aumenta la carga de deuda del país. Entonces, en este primer... En esta aproximación se fue por el lado del Fondo de Adaptación, por un lado, que es uno de los fondos climáticos más importantes, para trabajar en las medidas de adaptación que sabíamos que no íbamos a poder abordar de otra manera, y por otro lado, por el Fondo Verde para el Clima, que es el fondo más grande climático que da préstamos o donaciones o distintos instrumentos de mayor magnitud. Entonces, por el lado del Fondo de Adaptación, es que tenemos este primer proyecto de $10 millones que entró este año, que estamos empezando a ejecutar y que prevé obras en las 6 intendencias de la costa. Obras puntuales en algunos sitios que fueron determinados como los sitios de mayor urgencia, pero además el Fondo de Adaptación nos pone una condición, que es que tienen que ser acciones que podamos llevar a cabo con soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, no podemos hacer un puente. Ni un muro. No podemos hacer un muro. Claro. Entonces, lo que sea tiene que ser con soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, de la cantidad de cosas que había que hacer en la costa, hubo que detectar de las más urgentes cuáles eran las que podían abordarse con soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo hicimos eso? Con los técnicos y las técnicas de las intendencias correspondientes. Entonces, ¿y dónde se está trabajando hoy en torno a esas urgencias entonces? Bueno, en este primer proyecto, que es el del Fondo de Adaptación, estamos trabajando en Maldonado, en la zona de Piriápolis, Playa Verde, Playa Hermosa, en Colonia, en la zona de Juan Lacase, sobre todo en sistemas de alerta temprana, porque allí la Intendencia identificaba que tenía un problema muy importante. Estamos trabajando con Montevideo, en la zona de la Playa del Cerro, con Canelones en la desembocadura del Arroyo Solís Chico y bueno, hay otras acciones también en San José y Rocha. Pero esta es como la primera etapa
y de soluciones basadas en la naturaleza. Hay una segunda etapa, que es este otro instrumento que tiene el Uruguay para financiar acción climática, tiene que ver con el Fondo Verde para el Clima. El Fondo Verde para el Clima otorga préstamos mayores y esa sería una segunda etapa de el proyecto puntual de acción en costas en sitios prioritarios, que bueno, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, pero supone acciones y obras, esta vez sí, inversión que viene también para obra gris. Entonces, si se requiere hacer un muro, si se requiere reconstruir, si se requiere hacer algún tipo de drenaje que no se puede hacer con soluciones basadas en la naturaleza, bueno, con esto sí se puede conseguir. ¿Y esto por qué? Porque la costa, además, es nuestra primera barrera de protección ante tormentas y fenómenos climáticos extremos. Entonces, por eso es muy relevante para cambio climático que la costa que sea saludable, pero también porque la mayor parte de la población uruguaya vive en costas. Y hay también indicadores que hablan, por ejemplo, del crecimiento del mar, no solamente de la erosión, sino del crecimiento por un fenómeno ya global, obviamente, ¿no? Eso también está determinado de cuánto ha aumentado el nivel del mar en los últimos años. Está determinado esto es probabilístico, sí. Esto vos sabes bien. Está sí calculado cuánto aumentaría según ciertos escenarios. Hay escenarios más conservadores, menos, y depende mucho del lugar. Entonces, eso en Uruguay puntualmente pudimos hacer estas aproximaciones gracias a un acuerdo con la Universidad de Cantabria, que fue la que brindó los expertos y el expertise para poder hacer esos cálculos en algunas zonas determinadas del país. Algunas zonas es el Río de la Plata, es el Río Uruguay, básicamente. Sí, sobre todo está pensado para la zona del Río de la Plata y el Océano Atlántico. Y se habla de centímetros, de metros. Depende de la zona. Ahí yo soy cauta manejando cifras porque por esto de no generar alarma pública, cuando en realidad tenemos acciones para trabajar sobre eso y bueno, esos son escenarios de futuro. Perfecto. Entonces, volvamos al financiamiento, ¿no? Climático. Sí. Porque claro, cuando de alguna manera se habla de adaptación y se habla también de alguna manera de un resultado de algo que en el caso de Uruguay y de los países del sur global no generaron. Hay que partir de la base, digamos, de una mirada de justicia climática para poder comprender también por qué Uruguay, como tantos otros países, buscan un financiamiento exterior, ¿no? y una cooperación internacional para hacer frente a esto. ¿De qué se trata esa justicia climática para poder comprender por qué vamos detrás de fondos para generar estas medidas en nuestro país? Esa pregunta es muy interesante porque además te agrego otra capa. Uruguay no puede acceder ya a las ayudas tradicionales al desarrollo por su nivel de desarrollo y su nivel socioeconómico. Y sin embargo sí podemos acceder a financiamiento climático. ¿Por qué? Bueno, esto parte de la base que escuchaba que lo comentabas antes de que empezara mi entrevista, creo que en la apertura, del programa, cuando hablabas de este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Ese es el corazón del Acuerdo de París, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? El cambio climático está vinculado o se explica por las emisiones generadas por la acción humana de la revolución industrial en adelante. Entonces, hay países del norte global que se desarrollaron, lograron su desarrollo y sus niveles de bienestar actuales a partir de la revolución industrial. Y para hacer eso, y mientras cumplían con esto, emitían gases de efecto invernadero que de alguna manera nos llevaron a la situación en la que estamos hoy. Entonces, el Acuerdo de París reconoce, y a mí me parece revolucionario, porque son los mismos países del norte también los que reconocen que eso genera una responsabilidad con los países del sur global que no se desarrollaron porque no tuvieron revolución industrial en el mismo momento, o porque hubo dinámicas extractivas de esclavitud, justamente de captación de recursos para el desarrollo del norte sin dejar desarrollo en los países del sur. Entonces entienden que los países del norte tienen una responsabilidad sobre esos países. Una responsabilidad, por un lado, para que esos países puedan responder mejor a las consecuencias del cambio climático, las consecuencias en términos de los fenómenos climáticos extremos. Bien, pero no solo eso, sino también para que puedan transitar su transición
energética, para que puedan transitar hacia tecnologías que sean menos contaminantes en el sentido del cambio climático, o sea, que emitan menos gases de efecto invernadero. Entonces, y ese es el financiamiento climático, es el dinero al que se comprometen los países del norte global a razón de lo que fue su desarrollo en su momento y lo que ese desarrollo implicó, para que los países del sur podamos hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Y por eso es que no se devuelve, y por eso es que no genera deuda. Bien, y hoy por hoy esa responsabilidad, ¿no? Común pero diferenciada, ¿cuánto está pesando en términos de conseguir los financiamientos necesarios, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay un problema con el multilateralismo, que Estados Unidos se bajó del Acuerdo de París, que niega el cambio climático? Este escenario internacional, ¿cuánto está pesando para poder avanzar en los acuerdos que se hicieron hace más de 10 años? Pesa, obviamente, el contexto geopolítico, el acuerdo se mantiene en pie y los países del norte, incluso ahora en mi rol, Uruguay está coordinando el grupo de países en vías de desarrollo en todas las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático y del Acuerdo de París. Uruguay coordina el G77 más China. En ese rol tuve reuniones con ministros de países de las principales potencias que se comprometieron a sostener los números que ellos habían comprometido como parte del nuevo objetivo global de financiamiento. Es decir, ellos dicen, vamos a llegar a los mismos montos de acá a 2035 y de 2035 a 2050. Entonces, en ese sentido, el compromiso sigue. Y ahí hay que diferenciar, porque por un lado están los países del norte. Estados Unidos se bajó, es verdad. Sin embargo, Europa y el resto de los países del norte global, como Japón, Australia, organizador de la COP, Nueva Zelanda, se comprometen a seguir brindando el financiamiento necesario. Entonces, eso sigue siendo así. Y además, eso hay que sumarle que Europa en este momento entró en una carrera por la independencia energética, por la soberanía energética, a raíz de lo que les pasó con Hormuz. Aumento de los precios de combustible que afectó gravemente a su población, desde para prender el auto hasta para calefaccionar sus hogares. Entonces, realmente tuvo mucho peso en Europa y eso tiene mucho peso en la opinión pública europea. Entonces, también ellos están aumentando su ambición en términos de mitigación, están acelerando su transición hacia energías más limpias, de menos emisiones. Eso por un lado. Y en cuanto al sur, es verdad que hay gobiernos negacionistas, que tiene que ver con un alineamiento más político de repente con Estados Unidos. Ahora, ninguno de esos gobiernos dejó de enviar personas a los ámbitos de negociación de la Convención y del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque eso, allí se fijan las reglas que nos permiten acceder a financiamiento climático. Entonces, tampoco van a salir de ese ordenamiento, porque es positivo para nosotros. Y en realidad lo que implica de nosotros es que cumplamos con las contribuciones determinadas a nivel nacional, que eso en general se define de un gobierno para el otro. Entonces, ya está ese rumbo fijado y es muy poco lo que se pierde en ese sentido. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos conversando sobre cambio climático en nuestro país. Estamos con Fernanda Sousa, directora nacional de Cambio Climático. De 13 a 15, La Colmena. ¿Sabías que no toda el agua que tomás está realmente limpia? En Clearwater, nosotros mantenemos tu equipo para que vos te ocupes de cuidar a los tuyos. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Por acá Gerardo Dorado, el alemán. Les quiero contar que este 26 de julio nos vamos a estar presentando con la banda. Los esperamos a todos. ¿Yo quién sería? Auditorio del Sodre. 26 de julio, nos vemos ahí. Las entradas están en Ticantel y en la boletería de la sala.
Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Agosto en el Teatro Solís. Celebramos 170 años con una temporada de grandes encuentros. Galas aniversario. 11 de agosto, Banda Sinfónica de Montevideo. 12 de agosto, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 19 de agosto, Orquesta Filarmónica de Montevideo. Además, dar vuelta a todo y la casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional. Nostalgia Sinfónica. Maya Castro, 20 años. Gustavo Casenave en concierto. Viví una temporada inolvidable. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Activa el estacionamiento tarifado desde tu WhatsApp y paga solo el tiempo que usás. 099-019-500. Es más fácil, más eficiente. Y acordate, paga solo el tiempo que usás. Intendencia de Montevideo. Montevideo más nuestro. La Colmena. Producción Matías Capek. Seguimos en La Colmena, estamos conversando sobre cambio climático, sobre la política climática en nuestro país, con Fernanda Sousa, directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Antes de la pausa conversábamos sobre el financiamiento climático y cómo se da esta lógica, ¿no?, de este principio que tiene que ver con la responsabilidad compartida pero diferenciada, reconociendo una deuda histórica de los países industrializados, centrales, con respecto a los otros países. Y en este marco es que Uruguay por ejemplo, en la COP30 ha liderado una coordinación que fue el Grupo Sur. Es un grupo que está vigente, Fernanda, el Grupo Sur de la COP30, ahora mirando la COP31 entonces, o cómo funciona en términos de esta cooperación regional, que también estaría bueno contar qué resultados tuvo en términos de que se juntaron, ¿no?, los países del sur para poder hacer sus reclamos. En América Latina hay por lo menos 3 grupos de negociación propios de América Latina. Hay 2 que son los más potentes. Uno de ellos es Grupo Sur, que nuclea Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Este grupo viene funcionando desde hace unos años y sí va ahora a la COP31 en Antalya, en Turquía, unido. Sí, Uruguay ya no tiene la presidencia este año, la presidencia fue el año pasado. Este año en realidad teníamos la posibilidad de seguir en la presidencia porque se consideró que fue una gestión exitosa la del año pasado, pero como tenemos la presidencia del G77, que son los 134 países en el ámbito de la convención que digamos, para llamarle más fácilmente, los que están en vías de desarrollo, eso ya es mucho trabajo y no podemos estar representando a 2 grupos al mismo tiempo. Entonces, este año la coordinación la está llevando, todavía no tenemos claro quién va a coordinar en Antalya, ahora en Bonn, que es la reunión intermedia que prepara la reunión de la COP, coordinó sobre todo Paraguay. Una de el corazón de Grupo Sur está en la adaptación. Grupo Sur entiende que, y sobre todo tiene que ver con este reclamo de que el financiamiento tiene que ir para la adaptación, pero además que la actividad de producción de alimentos muchas veces también está ligada a mecánicas de adaptación y que no pueden imponerse medidas restrictivas al comercio en función de las emisiones de la producción de alimentos que afecten la capacidad de nuestros países de desarrollarse, por un lado, pero también de alimentar a nuestra población y al mundo. Entonces, ese es el corazón, digamos, de Grupo Sur. Está muy vinculado a agricultura. Y Grupo Sur, junto al Grupo Africano, son los 2 grupos que llevan con más potencia la agenda de agricultura, que es una agenda particular, puntual dentro de la convención. Como sabes, hay distintos ejes de negociación que se negocian todos al mismo tiempo en el transcurso de 2 semanas. Financiamiento, adaptación, mitigación. Bueno, agricultura es otro de ellos. Claro. Y ahí Grupo Sur es muy potente. En lo que tiene que ver con adaptación, Grupo Sur tuvo un rol, y Uruguay tuvo un rol
muy importante porque Uruguay coordina dentro de Grupo Sur el eje de adaptación. Tenemos 3 personas especialistas que vienen siguiendo las negociaciones hace muchos años, que son las que coordinan este ítem. Pero además la COP30 tuvo resultados muy potentes en términos de adaptación. Por ejemplo, se aprobó el primer marco de indicadores de adaptación. O sea, por primera vez, todos los países, bajo el ámbito de la convención, acordamos cuáles son los indicadores para medir la adaptación de los países. Acordamos algunos. Es un proceso que venía de 2 años, que tuvo mucha discusión técnica y después mucha discusión política en el marco de la COP30. Pero eso es muy relevante, porque en qué medida nosotros podemos reportar ante los distintos órganos de financiamiento climático qué tanto nos estamos adaptando o no con la financiación que llega. Entonces, también tener un sistema de indicadores nos permite fijar un deseable, fijar dónde estamos, lo que nos falta, medirlo en términos económicos y salir a buscar ese dinero. Claro, a grandes rasgos, cuando vos decís que el Grupo Sur está muy interesado, obviamente, en lo que pasa en la producción agrícola por el impacto de los cambios climáticos, de los fenómenos climáticos, imaginamos, por ejemplo, las sequías, las inundaciones y esta variabilidad que afecta la producción. Por ahí hay también financiamiento vinculado al Fondo Verde para el Clima. Contanos ¿cuál ha sido el logro de Uruguay en términos de este financiamiento del Fondo Verde para el Clima, que es el principal mecanismo financiero internacional, ¿verdad? Sí, exacto. Las iniciativas de Uruguay sobre todo han tenido que ver con el mejoramiento de distintos tipos de tecnologías para disminuir las emisiones por kilo de carne. Claro. Básicamente. Bien. Entonces, no tenemos un compromiso de emisiones totales provenientes de la ganadería. Sí tenemos un compromiso de emisiones por kilo de carne y ese es el que observamos. Ahora bien, esto siempre, de nuevo, Uruguay tiene que desarrollarse. Una de las principales actividades económicas de Uruguay, de las que vive gran parte de la población, es el agro, y eso para nosotros es una línea roja en la negociación. Y eso es una línea roja para Grupo Sur, pero no es la misma situación en todos los países de América Latina, ni en todos los países del mundo. Entonces es muy importante que Uruguay, que además ahora tiene una voz fortalecida en el ámbito climático, por distintos motivos que podemos desarrollar, sostenga esta línea. Porque basta con que uno de estos países no esté en una instancia de negociación para que el tema pase. Y eso lo vivimos, y lo vivo yo, porque cada vez que hay una reunión de jefes de negociación, el tema sale. Y si nadie dice no, el tema avanza. Claro, hay como un impulso al castigo a la producción ganadera, ¿no? Por la emisión de metanos. Eso es lo que sobrevuela muchas veces desde lo que han sido, digamos, los requisitos o las imposiciones de los países globales, del norte global, quiero decir. En realidad nuestro rol es que eso no suceda. El rol de la dirección y de la negociación, y ahí también hay gente del Ministerio de Ganadería trabajando en esto, es que esto no suceda. Y por eso también nosotros en el ámbito de la negociación y en el ámbito de agricultura fuimos a buscar a los mejores negociadores. O sea, fuimos a buscar a Walter Ollanzábal, que es un ingeniero agrónomo conocido, seguramente la audiencia lo conoce, que integró distintas carteras de gobierno desde el Ministerio de Ganadería, para que nos apoye en esa negociación. Y también además entendemos y defendemos que la ganadería y la agricultura se puede hacer de manera sostenible, y que la ganadería y la agricultura, por ejemplo, sobre campo natural, y ahí tenemos puntualmente un proyecto financiado por Euroclima, que es la cooperación europea de ganadería sostenible, que tiene que ver justamente con fortalecer estas capacidades, trabajando con productores. Esto, por supuesto, lo ejecuta el Ministerio de Ganadería. Yo no soy una experta en manejo de campo, ni mucho menos, pero que tiene que ver justamente con esto, la mejora en los rendimientos, o sea, aumentar el kilo de carne por emisión, o sea, que lleven menos emisiones cada kilo de carne generada, pero además con la conservación del ecosistema, del campo natural, y con todas las bondades que sostiene en el marco de la generación de resiliencia para el Uruguay. Porque si nosotros tenemos un campo natural, una pradera, que además es el ecosistema propio del Uruguay, saludable, entonces cuando los ríos se desbordan, ese suelo va a tener mayor capacidad para retener el agua, por ejemplo. Bien, vamos a ir entrando en los minutos finales de la entrevista, ¿no? Pero entonces, desde el punto de vista del Fondo Verde, ¿cuál es el número del financiamiento que Uruguay consiguió y la relevancia de este número también, de esta cifra, de este apoyo?
En términos del Fondo Verde, todavía estoy negociando. Lo que sí te puedo decir, porque justo me toca a mí el Fondo Verde, lo que sí te puedo decir es que en nuestra cartera de proyectos, es decir, los proyectos que tenemos en preparación y ya con aprobación previa, con algún nivel de aprobación, estamos hablando que en este año van a llegar a Uruguay, por ahora, 120 millones de dólares para trabajar en distintos proyectos. Algunos tienen que ver con ganadería y sobre todo con el apoyo a productores y productoras lecheras, productores y productoras hortícolas. Eso por un lado. En mejora de prácticas, pero también en el acceso al agua y todas aquellas componentes propios de los temas meteorológicos. Tenemos también previsto, otro ingreso de dinero para el trabajo en costas y obras de infraestructura importantes en la costa para mejorar sobre todo la infraestructura de las ciudades y la resiliencia de las ciudades ante los fenómenos climáticos extremos. Tenemos también proyectos vinculados a islas de calor y al estudio de cómo afecta el calor a las personas, sobre todo en el norte del país. Eso está medido. Si van al Plan Nacional de Adaptación en ciudades, tiene distintos indicadores al respecto. Pero bueno, el tema de las olas de calor y de las islas de calor en las ciudades. Y además estamos avanzando en uno de los compromisos de la contribución determinada a nivel nacional de Uruguay, que es el Plan Nacional de Adaptación en Salud. Eso comenzamos a trabajar este año con el Ministerio de Salud Pública y estamos avanzando en, primero en el diagnóstico de cómo el cambio climático afecta la salud de las personas. Claro, bueno, leíamos recién lo que estaba generando en Europa, ¿no? La mortandad también de personas muy superior a los indicadores del año pasado. Uruguay presentó su tercera contribución determinada a nivel nacional bajo el Acuerdo de París, ¿no? En 2014 creo que fue esta tercera entrega, o es, no, 2024. 2024 quiero decir, 2024. Sí. Allí se establecen metas de adaptación, de mitigación para el 2030, incluye un límite máximo de emisiones para toda la economía hacia el 2035, teniendo en cuenta entonces estos compromisos, ¿no? Y en paralelo, viendo que Uruguay están los planes de búsqueda de hidrocarburos en la plataforma marítima de Uruguay, ¿esto no pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de descarbonización que tiene Uruguay en estos ámbitos internacionales? No. La prospección sísmica per se no genera emisiones considerables, o sea que en ese sentido no. Y si hubiera hidrocarburos y si se definiera su explotación, habría que ver cómo se corrige la NDC si es que esa explotación de hidrocarburos redunda en un aumento del uso de hidrocarburos en Uruguay. O sea, llegado ese caso, si aumenta el uso de combustibles fósiles y aumentan las emisiones, hay que ver cómo se ajusta la contribución determinada a nivel nacional, que siempre se tiene que ajustar en ambición. O sea que si aumenta por un lado, va a haber que bajar por otro. Bien, porque claro, puede sonar contradictorio, digamos, el compromiso de descarbonización y la búsqueda de petróleo, más allá de que el petróleo aún no se encontró. Estrictamente en lo que tiene que ver con los compromisos asumidos por Uruguay en el marco de la Convención, no es violatorio de ningún compromiso y no genera ninguna contradicción en términos de lo que hemos comprometido a hacer de acá al futuro. En estos ámbitos internacionales, ¿se discuten términos de, por ejemplo, las zonas de sacrificio, ¿no? Como se les denomina muchas veces en el marco de la justicia ambiental, a las zonas que en el sur global, de alguna manera vinculadas a recursos naturales, son explotadas por las grandes empresas, ¿no? Vinculadas mucho a la extracción de litio ahora, ¿no? Y de los minerales necesarios para las nuevas tecnologías. ¿Esos términos se manejan en la cooperación internacional? Zona de sacrificio no. Zona de sacrificio es un término que yo he usado mucho, sobre todo antes de empezar en este rol. No, lo conversamos entre personas del sur global con cierto nivel de identificación o de sensibilización con el tema. Sí se habla mucho, por ejemplo, o conversamos mucho del tema con los países africanos y lo que eso significa para ellos. Y en la agenda de transición justa, que es uno de los ejes de la negociación, hubo un primer intento de incorporar el tema minerales críticos para la transición. Por ahora no lo logramos. Entonces, la agenda de transición justa lo que pone sobre la mesa
es los acuerdos necesarios para que la transición del norte y del sur no tenga un impacto desproporcionado justamente en las economías del sur. Claro. Y que la necesidad de transicionar del sur no le implique un aumento de su deuda y por eso el financiamiento climático. Pero también está empezando a darse esta discusión de, bueno, la transición energética también tiene costos a los territorios y a los cuerpos de las personas, sobre todo donde se extraen minerales críticos para la transición. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo hacemos que eso sea justo? Bien. O sea que no con el término zonas de sacrificio, además es un término muy latinoamericano, es de la Academia Latinoamericana, pero sí que hemos hablado del tema. Vamos a cerrar, Fernanda, la entrevista, pero antes, ¿no? Y seguramente hay muchos temas de agenda que podemos volver a conversar sobre los diversos planes que tienen que ver con la política climática, pero desde que asumiste fuiste blanco de desinformación, de ataques, de violencia política basada en género, de violencia digital, de mucha de la violencia que sufren las mujeres cuando ocupan cargos públicos y en particular por ser hija de la senadora Blanca Rodríguez. ¿Cómo has procesado estos episodios que también hubo uno reciente, o sea, que se han agregado a lo largo de este año? ¿Cómo los vivís en particular? Hace poco leía una cita de Instagram que la verdad que era atribuida a alguien, pero andás a ver si era o no era, que decía, esto va a pasar y vas a salir del otro lado, pero no vas a salir igual. Y yo pienso un poco eso. O sea, he tenido que endurecer, pero ya de antes, Carolina. O sea, yo y mi familia ha sido sistemáticamente víctima de ataques en el mundo de las redes desde hace muchos años. Entonces, por un lado, me rodeo de mis afectos, tengo mucha seguridad, por suerte, por ahora, en lo que hago y en cómo lo hago. Estoy muy tranquila con respecto a mi trabajo, estoy muy, muy orgullosa y muy contenta con el equipo que tengo, que realmente son excelentes profesionales de primera línea. Entonces, en ese sentido, a mí no me hace mella la crítica. Porque se habló desde tu salario hasta que vivís viajando, ¿no? Que hay muchos gastos por los viajes internacionales. Sí, ahí es importante de repente hacer una aclaración, que es que los viajes que hacemos en el marco de la convención o los viajes que hago para representar a América Latina y el Caribe, elegida por América Latina y el Caribe para representar a la región en el Fondo Verde para el Clima, ¿los paga el Fondo Verde para el Clima o los paga la convención? No los paga Uruguay. O sea, Uruguay, por supuesto, paga mi salario, por supuesto, pero ni los viáticos, ni los pasajes, ni el hotel, ni nada de eso sale del presupuesto nacional. ¿Alguna vez pensaste hacer alguna denuncia en torno a estas acusaciones o a esta violencia? ¿O lo dejaste por el lado de las aclaraciones? Siempre aclaraste y también hubo defensas, ¿no? En las mismas redes, ¿no? De gente que te ha apoyado. Sabes que yo veo con mucha preocupación. Yo creo que esto, si bien hay un tema sí personal conmigo y con mi mamá, creo que hay una tendencia generalizada en esto del avance de la extrema derecha, y me salgo un poco de mi rol para hacer este comentario, que tiene que ver con ir contra las mujeres y los cuerpos de las mujeres, en primer lugar, ir contra la ley de legalización del aborto, ir contra toda la agenda de derechos y después las agendas de justicia global. Esto de que contra el globalismo. ¿Y por qué estás en contra de una agenda de justicia global? Y la principal agenda de justicia global es la del cambio climático. ¿Por qué estás en contra de una agenda de justicia global? Porque te obliga a tener estándares dentro de tu propio país con respecto a la injusticia o a la injusticia en distintas situaciones. Entonces creo que ese es un poco el objetivo de las derechas en el mundo. Entonces yo también enmarco lo que me pasa muchas veces en eso. No he pensado hasta ahora, la verdad, en tomar medidas. La mayor parte de las veces se ha seguido como su propio rumbo. También incluso ha habido medios verificadores externos que han verificado algunas de las noticias falsas, que no sé mucho si tiene mucho sentido. Creo que hasta que no esté un poco más clara de esta dinámica de las redes, no sé si tiene mucho sentido pensar en eso, porque no es la misma gente que ve la denuncia, es un gasto para mí, un desgaste para mí. Eso por un lado. Por otro lado, creo que tenemos que prepararnos para que esto sea cada vez peor. Y yo lo que sí esperaría es de los líderes políticos, de los legisladores, de la gente que tiene estudios terciarios, de la gente que se supone que tiene que dar la talla
en términos de ética, que no se haga eco de esas cosas. O sea, eso es algo que sí esperaría. Esperaría un mayor nivel de autocrítica y un mayor nivel de seriedad. Porque creo que le hacen un flaco favor a la democracia y a la ciudadanía que representan. Fernanda Sousa, muchas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con la directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Hacemos una pausa, ya venimos. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Este invierno, prevení enfermedades. Abrigate bien usando ropa en capas. El gorro conserva el calor especialmente en niños. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Cobertura total de asistencia médica. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Estamos en todo lo que haces, también cuando disfrutás de tu hogar. Con el plan inteligente para hogares, accedes al precio más bajo durante 20 horas de lunes a viernes. Y los fines de semana y feriados, todo el día. Conoce más y simula tu ahorro en ute.com.uy. UTE, avanzamos con energía. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Celebramos que nos abras las puertas de tu vida. Celebramos estar a tu lado cada día y cada noche en que necesitas apoyo para seguir adelante. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote, gracias a la confianza de nuestros afiliados y a un equipo profesional y humano atento a sus necesidades. Porque en Alcance, cada uno de nuestros socios es único. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Información en habitat.com.uy. Un rato de historia. Relatos que se hacen memoria en la colmena. Vamos a recibir a Carolina Greisling, como siempre, cada tantos lunes. Cada 2 lunes viene Carolina. Se alternan, como ustedes saben, con Carlos de Masi. Vamos cambiando. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a la audiencia. Acabamos de vivir una fecha patria que pasó un poquito desapercibida porque, bueno, entre otras cosas, se tuvo que suspender por el clima, ¿viste? El acto, ¿no? Entonces eso derivó en que seguramente hubo menos información respecto a este 18 de julio que vivimos el sábado pasado, que nos recuerda la jura de la primera constitución del país. Ahí está, en esto que estamos, en este proceso de la independencia, en el entendido de que no se trata solo de un hecho concreto, sino de varios que arrancan en 1811 y supuestamente terminarán en el 2030. Estamos en medio de este proceso. Y bueno, el sábado, como tú decías, celebramos
celebramos 196 años de la jura de la Constitución, y siempre hablar de la jura de la Constitución nos habilita a hablar de otros asuntos que rodean el acontecimiento y que, como digo, vienen a cuento por este clima de procesos de independencia que estamos viviendo. Claro. Pero antes de traer alguno de estos aspectos polémicos o disputas historiográficas, yo creo que es importante recordar un poco ese contexto del 18 de julio de 1830, de dónde surge esta primera Constitución. Y bueno, y para eso tenemos que remontarnos a aquella decisión que tomaron los orientales el 25 de agosto de 1825 en el marco de la provincia Cisplatina, cuando este estado pertenecía al Imperio del Brasil, y en aquella decisión del 25 de agosto del 25, algunos orientales decidieron independizarse del Imperio del Brasil e inmediatamente, por la Ley de Unión, formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esa decisión trajo aparejado inmediatamente una guerra entre los dos grandes, entre Provincias Unidas y Brasil, por la disputa de este territorio, que para los dos grandes era el límite natural donde terminaban sus grandes territorios, ¿verdad? Allá en el Río de la Plata terminaba naturalmente para Brasil también como para las Provincias Unidas. Por eso este conflicto por este territorio. Y bueno, esta guerra que empezó, que no terminaba nunca, que era de desgaste, que no iba a ningún lado ni para el otro, que traía grandes problemas, sobre todo económicos, se dirime en 1828 con la famosa firma de la Convención Preliminar de Paz. Preliminar, previa a la definitiva, que nunca se firmó. Nunca se firmó esa preliminar. Y bueno, y en esa firma estaba el representante del Imperio brasileño, el representante de las Provincias Unidas, el famoso mediador británico Lord Ponsonby, que aparentemente andan algunas historias por ahí de que el rey Jorge IV se lo quería sacar del medio porque parece que era amante de su amante favorita. El rey tenía varias amantes, Lord Ponsonby era el amante de la suya, la favorita. Mira. Entonces lo quería despejar y bueno, iban a solucionarme el problema al Río de la Plata. Y bueno, allá viene entonces Lord Ponsonby a ser de intermediario y definitivamente logra esa paz y esa convención. Por eso muchas veces le agradecemos o se le agradece a los ingleses la República Oriental del Uruguay, de alguna manera. Ahí está, bueno, ahí tenemos a Guillermo Vázquez Franco, este historiador tan controversial y tan polémico. Yo siempre recomiendo leer El Uruguay y sus mitos porque realmente muy transgresor. Él decía que el Uruguay en realidad se tendría que llamar Ponsonbilandia porque fue gracias a esa mediación que aquí surgió un Estado. Por supuesto que hay otros que critican absolutamente esta postura, por eso digo que hubo controversias importantes. El expresidente Sanguinetti, oportunidad que tiene, él reivindica que de ninguna manera esto fue una colonia inglesa. Entonces, citando a Pibel Devoto, dice, vayan y pregúntenle a algunos si había algún oriental peleando en la batalla de Sarandí, como diciendo, no, acá los orientales ya estaban en un principio. Lo cierto que ahí se firma ese tratado y tiene una cantidad de cláusulas muy polémicas. Por supuesto, los primeros artículos en donde Inglaterra cede la independencia, la provincia oriental, Provincias Unidas cede la independencia, o sea, Vázquez Franco dice, nos dieron como un regalo, como bueno, acá tienen y ahora arréglense como pueda. Y uno de los artículos hablaba de la obligatoriedad que tenía este nuevo Estado que estaba surgiendo de tener un gobierno provisorio encargado de redactar la primera Constitución. Entonces, la idea de esta Constitución surge en 1828 como parte de los acuerdos firmados por quienes nos dan la independencia. No había ningún oriental, la verdad es que no había ningún oriental sentado en esa mesa en la corte de Río de Janeiro firmando el tratado. Y bueno, y los orientales se abocan a hacer esos deberes. Claro. Llamar a un gobierno provisorio y a una asamblea nacional constituyente. Ahora, viene ahora Estado independiente con estas características y un Estado que si afinamos el lente de observación, ese Estado que la Constitución del 30 tiene que organizar jurídicamente, es un Estado absolutamente débil. Pensemos
que toda su población, alrededor de 74.000 habitantes, si pensamos en el Estadio Centenario todos juntos, más toda la cancha llena, ponele que llegamos a esa cantidad de gente, o sea, toda la población del Uruguay entraría en el Estadio Centenario, como para que la audiencia tenga una idea de la cantidad de población que estamos hablando, muy mal distribuida, ¿verdad? El Montevideo, el centro, el resto con muy poca población, muy malas comunicaciones, muy pocos medios de transporte prácticamente no existían, y una cosa muy importante es que esa convención había dicho, se crea un nuevo Estado, pero no decía ni dónde empezaba ni dónde terminaba, no se habían establecido los límites. Tampoco. Entonces, claro, si uno dice, bueno, los límites naturales, Río Uruguay, Río de la Plata, por ahí está claro, pero en la frontera seca, donde hoy, siglo XXI, sigue habiendo problemas, imagínate, allá en 1830, los conflictos que traería esa frontera seca con el Brasil. Por lo tanto, era un estado muy particular y sobre todo con Brasil y Argentina acechándonos todo el tiempo, al punto que uno de los artículos de la Convención dice, se redacta la Constitución, pero antes que entre en vigencia tiene que ser aprobada por Brasil y las Provincias Unidas. O sea, teníamos el mandato de estos dos así mirándonos permanentemente, y si lo dice a texto expreso, si había algo que no les convenía, ese texto tenía que ser modificado. La cuestión es que entonces los orientales hacen los deberes, nombran ese gobierno provisorio, y es ese periodo tan particular, porque en realidad quienes consideran que el Estado empieza a funcionar en forma independiente con la Constitución del 30, eso es el 1830, pero que ya estamos en 1828, o sea que ahí hay 2 años sí, ¿qué pasa en de esos gobierno 2 años? provisorio. ¿Y el gobierno de quién? Y ahí tenemos, claro, todavía los partidos políticos ni miras, pero lo que sí habían ya eran personalidades que se van como forjándose, y adeptos que van atrás de unos y de otros. Acá en el gobierno provisorio, por ejemplo, tenemos figuras como, por ejemplo, Rondó, que va a ser el primer presidente provisorio de este gobierno provisorio. Después también Joaquín Suárez va a ser el gobernador sustituto. Y hay nombres que claro, que quedan como invisibilizados frente a otros que ya están haciendo su carrerita, por decirlo de alguna manera, porque ya tenemos a un Rivera, a un Oribe, a Lavalleja, ya por ahí manifestando sus liderazgos, y personas que lo siguen, porque este gobierno provisorio se instala en la villa de San José el 22 de noviembre de 1828, y el 24, 2 días después, se instala la Asamblea Constituyente. O sea, hay como 2 instancias que están allí trabajando. La Asamblea Constituyente, la encargada de redactar esta Constitución. Y con nombres relevantes. Con nombres relevantes. ¿No? 28 constituyentes que no llegan de la nave espacial a redactar la Constitución. Sí. Son hombres que tienen largas trayectorias en toda esa gran berenjenal que habían sido los años previos, porque ahí teníamos a los famosos abrasilerados, que eran los que habían trabajado por la provincia cisplatina, para algunos, y con la perdón de la expresión, algunos vistos como, bueno, los vendepatria, que ahora se van con los brasileros, por ejemplo, José Yauri, Francisco Llambí, Pedro Berro, Luis Lamas, pero también estaban los aporteñados, los que habían estado en el otro bando, como Juan Giró, Gabriel Pereira. Había muchos artiguistas de la primera era, como Miguel Barreiro, como Atanasio Lapido, como Manuel Pagola, hombres públicos muy importantes como Alejandro Chucarro. Entonces ya ahí tenemos una cantidad de personajes que también tenían sus corazoncitos a favor de Oribe, a favor de Rivera. Ellos todavía no van a integrar en particular estas instancias. Rivera luego va a ser, no en vano, va a ser el primer presidente constitucional, y Oribe el segundo, ¿no? Y bueno, y esta Constitución se forma con todos estos personajes, muchos de ellos letrados, sí, pero muchos de ellos que, si bien habían estado en la campaña, en la revolución, qué sé yo, pero tampoco conocían mucho la realidad de este Uruguay que acabo de describir. Por eso
hay muchos juristas que cuando opinan de esta Constitución de 1830, opinan que es perfecta en la forma, pero fue hecha de una forma que no encajaba con el verdadero país, que tuvo muchas debilidades, que daba mucha autoridad al Poder Ejecutivo y al Presidente de la República en un país que ya venía con una carga de caudillismo importante y que no había previsto la coparticipación política, que tanto problema va a generar en las futuras guerras civiles que van a haber una vez empezada a andar la Constitución, porque a veces nos olvidamos de que el Uruguay del siglo XIX, de 1800 hasta 1830 en adelante, fue un país en donde las guerras civiles eran endémicas, no eran esporádicas, eran en forma permanente, en donde los blancos y los colorados iban a las cuchillas, no, a las penillanura suavemente onduladas, no se iban allá. Y realmente hay testimonios espantosos, se desollaban, se degollaban, o sea, no andaban con ningún tipo de caballerosidad en el campo de batalla, ¿no? Y a veces un poco nos olvidamos de esas guerras civiles que eran cruentas, y además los orientales eran muy pocos en ese momento. Por algo después los blancos, los colorados se ponen la parte de adentro de los ponchos rojos y los otros... Las divisas. Claro, porque se mataban entre... ¿Cómo sabían? De que cuando estaban buenos eran todos parientes, cuántas familias, cuántos muertos en las familias para vengar. Eso también es un tema súper interesante, porque no eran muchos. No, y en el campo de batalla había que distinguirse. Aparte, familias con el mismo apellido, que unos seguían a Rivera, otros seguían a Uribe. Bueno, entonces había que distinguirse en el campo de batalla. Y todo esto se dio con una constitución que se estableció en 1830, pero que fue vigente durante casi 90 años, ¿no? Exactamente, sí, porque luego la segunda constitución es la que entra a regir el 1 de marzo de 1919. Bien. Claro. Bueno, en el medio hubo como algunas transformaciones importantes, porque el tema de la coparticipación política luego se va a prever, ¿verdad? En mecanismos jurídicos de los que no me siento muy capaz para conversar, pero sí, la verdad que estuvo vigente muchísimo tiempo, y una constitución que también estuvo elaborada. En esa constitución participaron un montón de sacerdotes, que a veces también nos olvidamos, ¿no? Sacerdotes en la Asamblea Constituyente. Sí, hubo muchísimos, que además de dónde salían, bueno, eran elegidos. Todos los constituyentes eran elegidos. Los curas eran elegidos en sus curatos. El voto muy reducido, ¿verdad? En ese momento no era voto universal, ni mucho menos. Pero bueno, todos los constituyentes se sentaron allí porque fueron elegidos y deliberaron, y eran personas cultas, personas que conocían otras constituciones. Claro, porque hubo inspiración de varias constituciones. La de 1826 de Argentina fue un modelo muy, muy interesante. Y bueno, y hacían, acá yo tengo un testimonio de Yauri, de cómo ellos se veían a sí mismos, porque Yauri decía: sin la comodidad precisa para el recogimiento y la meditación, sin libros y sin una sociedad numerosa de ciudadanos ilustrados a quienes consultar y de quienes recoger conocimientos útiles, desconfiando de nuestra propia debilidad, ¿cómo era posible lisonjearnos con la esperanza del acierto? Todo ello, no obstante, la Comisión Constituyente se veía obligada a emprender la obra y llevarla a su conclusión, como lo hizo sobreponiéndose a cualquier otra consideración. O sea, estaba claro las debilidades que estos hombres en 1828, en este nuevo Estado, que venía de revueltas, de crisis, bueno, ahí están sentados los mejores como para llevar adelante esta constitución, que ya te digo, fue sumamente criticada. Hay una anécdota muy famosa que Rivera en un determinado momento agarra y dice: este librito me lo meto en el bolsillito, como diciendo, yo acá voy a hacer lo que quiera. Y bueno, y su gobierno fue bastante particular en ese sentido. Lo cierto es que esta constitución crea un Estado republicano, representativo, una constitución fruto de ideas liberales, con la proclamación de derechos individuales y sus garantías, con la típica división de los tres poderes, con un poder ejecutivo fuerte.
Por ejemplo, hay la cláusula que dice que nadie nacerá esclavo en el territorio, por ejemplo, ya eso es una cuestión. Ya el gobierno provisorio había legislado en términos de tráfico de esclavos. Ahora la Constitución dice, bueno, acá nadie va a nacer esclavo, y una Constitución que establece, para la sorpresa de varios, más que nada en estos tiempos, establece un Estado con una religión oficial que era la religión católica. Eso va a ser algo en todas estas cuestiones que se quieren de apoderar de los relatos. Los católicos van a decir, ojo, pero la República nació católica, y ahí tenemos un gran problema, ¿verdad? En realidad, si uno mira el contexto latinoamericano a esa famosa pregunta que se hace la historiadora chilena Sol Serrano después de las independencias, ¿qué hacemos con Dios en la República? Porque cortamos con todo, con el imperio, pero con Dios, ¿qué hacemos? Bueno, la respuesta fue, la primera respuesta, el Estado confesional. Luego, para el Uruguay, la segunda respuesta va a ser la atención, proceso de laicización, que termina en la separación de la Iglesia y el Estado. Y la segunda respuesta, el Estado laico. Pero a la primera pregunta, ¿qué hacemos con Dios en la República? Bueno, lo ponemos dentro del culto oficial. Nos queda un minuto porque tenemos que hacer una tanda, pero para cerrar me surge la curiosidad de saber en qué términos estaba, ¿no?, la Iglesia en esa Constitución, o el culto, o lo confesional. Bueno, el tema es que, claro, era imposible romper con una tradición de 300 años desde la época de que Colón puso un pie, y atrás del pie de Colón pusieron los pies los evangelizadores, ¿no? Entonces hay una influencia católica muy importante, con lo que era como inviable cortar con eso, por un lado. Pero en la Constitución del 30, los constituyentes, con muchos curas, como vimos ahí, y los debates por el artículo 5 son interesantísimos, no tenemos tiempo, pero muy interesante. No hay ningún proyecto que pida el Estado laico. Todos dicen, o más moderados o menos moderados, libertad de culto, sí, no sé qué, pero ninguno dice el Estado laico, ni siquiera Yauri, que era el más liberal. Pero lo que sí se reserva a la Constitución del 30 es el derecho al patronato nacional. El patronato nacional es una figura legal que venía de la colonia, que se llamaba patronato real porque había rey, y era la potestad que el Papa les había dado a la autoridad civil de meterse en los asuntos internos de la Iglesia Católica. Esta Constitución se consideran herederos. La Iglesia Católica dice, pero ¿cómo? Si cortamos con todo, al patronato le sirve. Si el patronato no sirve, lo ponen en la Constitución, y eso es lo que le permite a la autoridad civil meterse en los asuntos internos de la Iglesia Católica y tenerle ahí el freno. Y por eso también se explica que todas las leyes laicas que van separando a la Iglesia del Estado en el proceso no son inconstitucionales. El derecho al patronato se los permitía. Carolina, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, otro lunes, nos vamos a encontrar en 15 días. Hacemos la pausa y ya venimos para despedirnos. De 13 a 15, La Colmena. Vacaciones de invierno, esta promo es para vos. Te damos 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo. Disfruta de todo lo mejor del deporte en vivo desde ESPN y de tus series y películas favoritas. Además, llévate un Antel Box a mitad de precio para convertir la TV en un Smart. Antel, el futuro lo creamos juntos. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito, por favor, al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Prevení, cuida tu corazón. Caminar al menos 30 minutos por día hace la diferencia.
Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o en preasociate.com. Cobertura total de asistencia médica. Conducción, Carolina García. La Colmena. Ya estamos para cerrar, pero quería hacer algunos comentarios, leer algunos mensajes en particular de la audiencia. Muchas gracias por estar conectados. Algunas de las preguntas que llegaron para Fernanda Sousa las estábamos formulando, por eso no le dimos lugar. Esto que tiene que ver con, por ejemplo, la explotación de hidrocarburos, ¿no? Y esta aparente contradicción en torno a lo que son los compromisos de nuestro país hacia la descarbonización. Carmela del Buceo, que dice la universidad no asegura valores morales, ¿no? Respondiendo también o sumando su perspectiva cuando Fernanda Sousa habló de la violencia digital, de la violencia hacia las mujeres, que ella además ha recibido en particular. Felicitaciones a Fernanda Sousa por su calidad académica, compromiso político y valentía, dice Silvia. Hay quienes también suman su perspectiva sobre la gobernanza sobre cambio climático, que aseguran es fundamental, el financiamiento es fundamental. Habla también de si dentro del presupuesto hay financiamiento hacia el cambio climático. Néstor de San José, muchas gracias. Creo que también respondimos tu pregunta en torno a si tiene que ser un préstamo el que se le otorgue al país para enfrentar el cambio climático. No es así, son fondos no reembolsables. Y también hay mensajes que llegan para Sofía Romano, que recién se están enterando de lo que sucedió, el caso de Claudia, que nos escribe desde Sayago, y Rosario de Atlántida, también indignada por el episodio de ayer con Sofía Romano, pregunta si no habrá alguna manifestación de solidaridad por parte de la prensa uruguaya. Valentín, también de Alsina, en el mismo sentido respecto a lo que le pasó a Sofi Romano. Y Marina de Solimar dice que las dos Carolinas se parecen mucho. Carolina quien habla y Carolina Gracing, que estuvo hasta hace unos minutos y nos envía saludos. Muchas gracias, Marina, por acompañarnos. Nos vamos ya de La Colmena, viene Par en el Mundo, nos vamos a ir con la voz de Francis Andreu. Muy bien, cantando, interpretando Lluvia de Jaime Ross. Gracias Alejandro, gracias Joaquín, gracias Fran por acompañarnos. Línea de 3 de varones, porque tuvimos línea de 3 de mujeres la semana pasada. Pero bueno, las cosas cambian. Gracias por estar ahí.